Hay una imagen que lleva varios días circulando por redes sociales y que, dependiendo de quién la vea, genera cosas muy distintas. Algunos sonríen, otros se quedan en silencio, y hay quienes dicen que esa imagen resume mejor que cualquier gol, que cualquier trofeo, lo que fue el Mundial 2026 para el fútbol latinoamericano. No es una imagen de un jugador levantando una copa, no es una celebración, es un niño con la cara llena de lágrimas y una playera que no era la suya. Y detrás de esa historia hay algo que nadie te ha contado completo todavía. Pero para entenderlo de verdad, primero tienes que saber una cosa sobre la relación entre México y Argentina. Porque no es una rivalidad cualquiera. Es una de esas rivalidades que van mucho más allá del fútbol, que tienen capas, que tienen historia, que tienen orgullo acumulado durante décadas. Y eso es exactamente lo que hace que lo que ocurrió en esas calles tenga el peso que tiene. México y Argentina se han mirado siempre con esa mezcla extraña de respeto y tensión que solo existe entre dos pueblos que se saben poderosos dentro del mismo continente. En los estadios, el ambiente entre ambas aficiones puede volverse denso en cuestión de segundos. Las burlas van y vienen, los cánticos tienen filo, y el orgullo de cada lado es de los que no se doblan fácilmente. Lo vimos en partidos históricos. Lo vimos en mundiales anteriores. Lo vimos en este propio Mundial 2026, cuando las redes se llenaron de videos de aficionados argentinos y mexicanos cruzando palabras que no eran precisamente abrazos. Esa es la base. Ese es el punto de partida, porque lo que ocurrió después solo tiene sentido si entiendes desde dónde venía cada uno. Argentina llegó a la final de este Mundial cargando un peso enorme. Eran los campeones vigentes. Eran los favoritos de media América Latina. Y para su afición, para los millones de personas que lo siguieron desde Buenos Aires hasta Nueva Jersey, esta final no era un partido más. Era la confirmación de una era, la posibilidad de escribir en la historia algo que pocos seleccionados han logrado jamás. Y enfrente estaba España. Una España que jugó un torneo impecable, con hambre, con sistema, con Lamine Yamal encendido y Pedri dirigiendo cada jugada como si el balón le debiera algo. El partido terminó 1-0. Gol en el tiempo suplementario. España campeona del mundo 2026. Y Argentina, que no consiguió un solo remate a puerta durante los 90 minutos reglamentarios, se fue a casa con las manos vacías. Para cualquier aficionado neutral, fue un resultado sorprendente. Para la afición argentina, fue algo mucho más difícil de procesar, porque perder una final del mundo no es solo perder un partido, es perder algo que creías que ya era tuyo. Y aquí es donde entra la parte de la historia que más me interesa contarte. Porque mientras todo eso pasaba, mientras los aficionados argentinos salían de los estadios y de los bares con ese silencio particular que solo existe después de una derrota que duele de verdad, había mexicanos ahí. Mexicanos que no tenían ninguna razón lógica para estar de buen humor esa noche. México había quedado eliminado en los octavos de final frente a Inglaterra. Una eliminación dura, en casa, frente a la afición más esperanzada que la selección mexicana había tenido en años. El sueño del quinto partido se fue antes de tiempo, otra vez. Y sin embargo, los aficionados mexicanos que quedaban en Estados Unidos no se fueron. Muchos se quedaron. Y algunos de los que se quedaron protagonizaron algo que nadie tenía en el guión de este mundial. Lo que se sabe, a través de varios videos que circularon en redes sociales y que alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas, es que aficionados mexicanos se encontraron con argentinos en distintos puntos de la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey después de la final. En algunos casos, el ambiente era tenso. Las derrotas producen eso. Producen fricción. Producen palabras que uno no diría en otro momento. Producen la necesidad de descargar en alguien el peso de lo que acaba de pasar. Y en ese contexto, entre toda esa tensión, ocurrió algo diferente. Un grupo de aficionados mexicanos se encontró con un niño argentino que lloraba en la calle. No era una dramatización, no era para la cámara. Era un crío con su playera celeste y blanca, con la cara roja de tanto llorar, que no podía entender por qué su selección había perdido la final del mundo. Los adultos que lo acompañaban intentaban consolarlo, pero el dolor del fútbol a esa edad es difícil de explicar con palabras. Cuando uno es niño y quiere a su selección de esa manera, una derrota así se siente como el fin de algo. Como si el mundo no fuera justo, como si algo que merecías te hubiera sido arrebatado sin explicación. Y entonces los mexicanos hicieron algo que nadie les pidió.
Algo que, dentro de la lógica de la rivalidad entre ambas aficiones, nadie hubiera apostado que iba a pasar esa noche. Se acercaron al niño, le hablaron, le dijeron que no llorara, que Argentina era grande, que su selección había llegado a la final del mundo y que eso era algo de lo que estar orgulloso. Y después uno de ellos sacó una playera de la selección mexicana y se la regaló al niño. El gesto, captado en video por alguien que estaba ahí, se convirtió en uno de los momentos más compartidos de todo el mundial. Y lo que generó en redes sociales es exactamente lo que te imaginas. Gente llorando en los comentarios. Gente diciendo que eso era el fútbol de verdad. Gente de Argentina agradeciendo a México. Gente de México diciendo que así era su afición, que así eran ellos. Pero también, como siempre ocurre cuando algo toca una fibra real, debate. Porque no todo el mundo lo vio igual. Hubo quien dijo que el gesto era genuino, pero que no cambiaba nada de la rivalidad. Hubo quien dijo que romantizar ese tipo de momentos era ignorar todo lo que había pasado durante el torneo entre ambas aficiones. Y hubo quien fue directo al punto más incómodo de todos. ¿Qué dice de México que su momento más viral del Mundial no fue un gol, no fue una clasificación, sino un gesto de generosidad después de quedar eliminados? Esa pregunta me parece la más honesta de todas, y creo que merece una respuesta que no sea fácil. México llegó a este Mundial con una expectativa enorme. Jugaba en casa, en territorio norteamericano, ante una afición que llevaba años esperando que la selección diera el salto definitivo. Ese salto no llegó. La eliminación ante Inglaterra dolió precisamente porque se sintió como una oportunidad desperdiciada, como un ciclo que se cierra sin el capítulo que todos querían. Y en ese contexto, ver a la afición mexicana protagonizar el momento más humano del torneo es algo que genera sentimientos encontrados. Porque el fútbol no se gana con gestos bonitos, se gana con goles. Y México quería ganar. Pero hay otra forma de mirar eso. Y es la que creo que le hace más justicia a lo que ocurrió esa noche en Nueva Jersey. La afición mexicana lleva décadas siendo una de las más presentes, más ruidosas y más organizadas de cualquier mundial. El Tri puede no haber ganado lo que su historia merece, pero su afición ha construido una reputación que va más allá de los resultados. Y lo que hizo ese grupo de mexicanos con ese niño argentino no fue un cálculo, no fue una estrategia de imagen. Fue lo que le sale a alguien cuando el fútbol ya no importa y queda la persona. Porque eso es exactamente lo que pasa cuando bajan las banderas. Cuando el partido terminó, cuando el marcador ya no cambia y la copa ya fue entregada, lo que queda no es Argentina contra México. Lo que queda es gente. Gente que comparte el mismo idioma, que creció con los mismos ídolos aunque tuvieran distintas playeras, que entiende exactamente cuánto duele perder algo que querías con todo. Y en ese momento, la rivalidad no desaparece, porque las rivalidades no desaparecen, pero se suspende, se congela, y en ese espacio que queda, aparece algo distinto. Si te quedaste hasta aquí, es porque este tipo de historias te importan. Las que no están solo en los titulares, sino en los márgenes del fútbol, en los momentos que las cámaras oficiales no buscan, pero que terminan siendo los que más duran. Si eso es lo que buscas, ya sabes dónde encontrarlo. Y si este video te movió algo, mándalo a alguien, a un argentino, mejor todavía, a ver qué te responde.